del sistema de Universidad de Guadalajara. Esta sesión pues está dedicada a una discusión sobre la cuestión del síndrome de Asperger y el debate que hay muchas veces más en las redes sociales y en cuestiones no tan serias que lo que debería de ser, ¿no? Si debe de existir o si no debe de existir o su transformación conceptual, pero también más allá de hablar sobre esta cuestión teórica y defender por qué debe ser podría ser un espectro aparte, pues también tendremos la participación de algunos estudiantes y que pues ellos nos manifiesten cómo se han sentido con la condición, sobre todo en la Universidad de Guadalajara. Le voy a dar la palabra al doctor Jorge Alberto Valpuesta Pérez, rector del Sistema de Universidad Virtual. Doctor, adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Tonatiuh, doctora Blanca Chávez, jefa de instituto. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Y pues bueno, mi agradecimiento a todos quienes hacen posible este seminario de discapacidad y educación online, que el día de hoy la temática será el debate conceptual y experiencia sobre inclusión educativa de Asperger en la Universidad de Guadalajara. Pues a nombre del Sistema de Universidad Virtual me permito darles la más cordial bienvenida y para mí es un honor estar con ustedes en esta sesión, la cual pues se realiza dentro del marco del 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger, donde a través de un ejercicio de deliberación se busca cumplir con las funciones sustantivas de nuestra casa de estudio. Esas funciones sustantivas, entre otras, podría enumerar la primera, que es la generación del conocimiento a través de la discusión conceptual del síndrome de Asperger, involucrando a los interesados en esta temática. De aquí podemos desprender una segunda función, que es la difusión y la vinculación. En este caso, hoy con la Fundación Faro de Alejandría, que atiende a personas con condiciones del espectro autista. Y como tercera función, pues la de compartir los conocimientos con los jóvenes de las nuevas generaciones, naturalmente, el conocimiento del cual se deben apropiar para la toma de decisiones. Pero además, también los jóvenes, en este caso con Asperger, podrán compartir y enseñar a otros. Pues bueno, para no extenderme mucho, agradezco la importante participación de los ponentes o de las ponentes, en este caso, la doctora Araceli Solís Cuevas y la maestra Heréndira Cuevas Arellano. Así también reitero nuestro agradecimiento a nombre del Sistema de Universidad Virtual y de toda la sociedad y comunidad que se conecta el día de hoy al seminario, al doctor Tonatiuh Arellano y a la doctora Blanca Chávez Blanco. Estoy seguro que la discusión que hoy se lleve a cabo será en pro del afianzamiento de nuestra política institucional de inclusión. Pues muchas gracias, gracias a todos. Enhorabuena. Estaré aquí atento, doctor Lai. Muchas gracias, doctor Valpuesta. Doctora Blanca, no sé si quiere hacer algún comentario antes de comenzar. No, pues muchas gracias por acompañarnos y digamos que este ya es un trabajo de largo alcance que tiene años funcionando y convocando a personas que reflexionan, que entienden de política, desde la experiencia, desde la política, y que me parece que están haciendo un gran trabajo de concientización y de modificación de prácticas para incluir a personas que de pronto no es tan sencillo incluirlas desde la política, desde la formación educativa, y que tenemos que abrirnos a comprender y hacer nuevas prácticas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Blanca. Bueno, antes de darle la palabra a las dos ponentes que nos acompañan hoy, pues nada más poner en contexto la cuestión del síndrome de Asperger. Esta definición clínica que por allá por los 80 comenzó a utilizarse y que se introdujo en el manual de psiquiatría americana, en el famoso DSM, y también en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, en su versión 10ª,
y que por un tiempo pues dio un parteaguas en la cuestión de los diagnósticos, ¿no? Para diferenciar esta funcionalidad dentro de las personas con estas llamados todavía trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Finalmente, en el 2014, pues 2013-2014, en la quinta versión del DSM se eliminó el Asperger para fusionarlo a lo que ahora se llama trastorno del espectro autista, ¿no? Y con sus niveles, o sea, un nivel 1 de mayor funcionamiento, con pocas necesidades de apoyo, hasta el nivel 3, que, bueno, requiere muchos mayores apoyos, ¿no? En algunos lugares, pues se tomó muy acríticamente este cambio, ¿sí? Pues simplemente dijeron, desapareció, pues ya no eres Asperger, ahora es autista número 1, en fase 1, y hasta ahí, ¿no? Cuando lo que hemos pugnado, que pues ver el Asperger desde una visión más multidisciplinaria, y hemos dicho desde las ciencias sociales que las cuestiones de identidad, cuestiones culturales, pues son importantes y que sí impactan en estas personas, ya nos hablarán de ello ellos mismos, y que entonces, por lo tanto, sí se pugna porque se conserve el término, e incluso con la doctora Araceli, estamos viendo esta cuestión de que debería tener su propio espectro, el Asperger, ¿no? Bueno, habrá alrededor de esta fecha, que bueno, es el día de mañana, el Día Internacional del Síndrome de Asperger, el día 18 de febrero, habrá algunos eventos en donde pues estarán algunos quienes pugnan por conseguir, seguir tomando el concepto, y otros que pues dirán que no es necesario, y creo que será un debate interesante en estos días alrededor del término. Pero bueno, sin más, quisiera presentar a la doctora Araceli Solís Cuevas. Ella es neuropediatra. Y bueno, ahorita le pediremos que ella se presente más a fondo. Y en segundo término, a la maestra Erendira Cuevas, quien es la presidenta de la Fundación Faro de Alejandría, quien ha estado apoyando desde hace varios años a personas dentro del espectro autista. La dinámica pues será la siguiente. Yo creo que podremos tener alrededor de 20-25 minutos para la exposición de cada una de ustedes. Posteriormente, pues daremos paso a la exposición de experiencias de algunos alumnos que nos acompañen, para dejar al final una ronda para poder participar. Entonces, doctora Araceli tiene hasta 25 minutos, por ahí la interrumpiré cuando lleve por ahí 20 minutos para decirle que su tiempo está próximo a concluir. Sí, no, porque y que de este podemos. tema hay muchísimo que hablar. Bueno, pues Adelante. más que nada, de verdad, muy agradecida por la invitación, muy agradecida por darme la oportunidad de participar desde el ámbito clínico de lo que nos toca a nosotros como médicos, enterarnos de lo que pasa dentro del espectro. Una de las cosas más interesantes que tenemos que hablar, bueno, es la experiencia clínica del médico actualmente en los desórdenes del neurodesarrollo. A partir de esta explosión ambiental que tuvimos, estos cambios tan interesantes en los procesos pandémicos, donde el ambiente se modificó para muchos de nuestros niños, empezó a haber una explosión de niños con desórdenes del neurodesarrollo. Y una de las cosas que nosotros encontramos muy frecuentemente es la manera tan tajante en cómo los clasificamos desde los primeros síntomas, ¿no? Desde niño que no habla, inmediatamente es autista, ¿no? Cuando hay más de unas 120 variedades de posibilidades diagnósticas antes del espectro autista. Siento que estamos soltando demasiado rápido el diagnóstico con muy pocas evidencias clínicas o paraclínicas que apoyen ese diagnóstico. Y hay que tomar en consideración desde el ámbito familiar lo intenso que significa para los padres tener un diagnóstico del espectro autista. Y más que no somos muy claros, decimos es autista, cuando en realidad el espectro es muy amplio, donde hay una gran variedad de cajones distintos, donde el pronóstico va a ser completamente distinto para cada uno de estos niños. El doctor Parton, desde 1994, él decía una cosa muy interesante.
no existe ningún niño dentro del espectro igual a otro. Entonces, cada caso clínico corresponde a un diagnóstico certero, preciso, para poderle dar a la familia y al paciente la oportunidad de un desarrollo. A partir de que se generó con el DSM-5 el desaparecer, así, borrar el nombre de espectro Asperger, automáticamente los mandaron a autista tipo 1, cuando en realidad el autista tipo 1 era otro modelo clínico totalmente distinto. Era conocido en ese entonces como el grupo Savant. Niños y jóvenes que tenían una habilidad extraordinaria para alguna actividad intelectual o de ejecución muy aprendida naturalmente, pero que saliendo de esa posibilidad, obviamente se convertían a un espectro autista muy típico. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, generamos mayor confusión a los padres y sobre todo porque no ampliamos como clínicos, psicólogos, neuropsicólogos, médicos encargados de trabajar con estos niños, no nos detenemos a ampliarles y especificarles cuáles son las características y cómo les va a ir en el proceso pronóstico. Y eso es fundamental, porque si tú le dices a una mamá que su hijo es autista y si tú le dices a una mamá que su hijo tiene características dentro del espectro Asperger, sus posibilidades pronósticas van a ser variables, van a ser distintas. Y obviamente la integración del tipo de trabajo que se tiene que hacer con cada grupo dentro del espectro es completamente diferente. Entonces, esto es quizás una de las partes más importantes a considerar. El Instituto de Neurociencias de Puebla publicó unos artículos hace un año y medio, donde decía que la Organización Mundial de la Salud nos decía que actualmente había un promedio de 6 personas de cada 100 dentro del espectro Asperger. Entonces, cuando hablamos de 6 personas y en realidad nosotros estamos viendo un 1 o 2%, cuando mucho, hay muchísimas personas dentro del espectro que están batallando con su sintomatología clínica, desconociendo completamente cuáles son sus características de comportamiento social, de comunicación, y eso les genera muchos problemas conductuales, emocionales. Terminan yendo con el psiquiatra porque se sienten desadaptados, se sienten incomprendidos, y obviamente hasta que realmente podemos hablar con ellos y especificarles que ellos pertenecen a una neurodiversidad, que no corresponden al desarrollo neurotípico esperado de la población general y tienen una mayor comprensión del porqué de su desarrollo de esa manera, pueden vivir una vida mucho más equilibrada y tranquila. La parte social, fundamental, porque son considerados algunas veces desadaptados sociales, son considerados pacientes que se encuentran deprimidos, apáticos, cuando en realidad no están enterados de las características biológicas por las cuales están pasando. Y el no saber genera muchísimo mayor confusión. Hay antecedentes dentro de los jóvenes del espectro Asperger, muy brillantes, con un desarrollo a nivel universitario excelente, pero que obviamente la parte de la vida familiar y social se les dificulta muchísimo. Entonces, el que nosotros podamos hacer un diagnóstico certero, oportuno, y darles un acompañamiento constante durante todas las etapas del desarrollo, explicarle al joven Asperger por qué escribe feo, ¿sí? Porque necesita una tablet para escribir en lugar de tener un cuaderno, cómo poderle ir ayudando a esos procesos de adaptación para que pueda tener una vida mucho más equilibrada y obviamente estar dentro de un contexto social donde nosotros, los neurotípicos, podamos entender esas variables biológicas del desarrollo y poder vivir una vida mucho más adaptadas todos en conjunto. La parte médica es quizás una parte muy sensible, porque es a quienes nos corresponde especificar, aclarar a las familias
el qué, el cómo y el por qué del neurodesarrollo, qué pasó, por qué pasó. Y una de las cosas más importantes que tenemos que decirles es que nosotros como familia, al ser un evento de variable genéticas o variables cromosómicas, podemos tener características muy semejantes a nuestros hijos. Y nos ha tocado hacer diagnósticos en personas con características Asperger adulto, que son los padres de nuestros niños, porque estamos viendo que comparten la sintomatología y obviamente eso también les ayuda a aclarar muchísimas dudas. La parte farmacológica, obviamente la parte farmacológica, déjenme decirles que solo es un apoyo dentro de los procesos. ¿Por qué? Porque estos jóvenes tienen problemas de inatención. Tienen dos problemas de inatención. Un problema bioquímico por alteración de la producción de algunos neurotransmisores y otro problema que tiene que ver con sus gustos de aprendizaje. Entonces ellos no aprenden por distraídos y no aprenden porque no les interesa el tema. Y habrá que diferenciar cuáles son las características por las cuales está pasando nuestro paciente. Se acompañan de trastornos del sueño, porque estos jóvenes producen menos melatonina que el resto de la población normal. Entonces, yo les digo que son aves nocturnas. Generalmente sienten que están mejor en la noche, trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, porque realmente no los interrumpimos y no estamos observándolos constantemente y se sienten mucho más relajados para hacerlo, pero porque también no producen melatonina. Tienen problemas con producción de serotonina, por lo cual también los procesos de la regulación conductual van a tener muchos problemas, pueden tener conductas histriónicas, dramáticas, intensas, o pueden tener conductas explosivas, o pueden tener conductas depresivas que necesitamos darles todo el apoyo para que ellos tengan un desempeño y un desarrollo correcto durante todas las etapas de su vida. Hablar, sobre todo dar psicoeducación, es fundamental para que estos jóvenes puedan entender el por qué soy como soy y puedan entender ciertas características del cual están avanzando. Algo que es muy importante, nosotros le llamamos el síndrome apático. El síndrome apático, porque eso es importante dentro de lo que nosotros estábamos conversando hace un tiempo de por qué los jóvenes que se encuentran dentro de esta neurodiversidad no son más combativos, más propositivos para las situaciones por las cuales ellos están pasando, pues porque tienen un problema en los procesos de los circuitos reguladores conductuales y tienden a no tener la motivación, a analizar el contexto de una manera más diferente a como lo analizamos nosotros, tienen menos posibilidades del pensamiento abstracto y llegar a conclusiones correctas. Pocos jóvenes tenemos con esas características. En los años, más o menos como en el 2007, un joven con características Asperger se presentó ante la corte en la Ciudad de México para quitar ese contexto de soy un discapacitado, porque él decía que realmente eso le estaba limitando para seguir sus proyectos de vida y para lograr sus objetivos que tenía dentro de su planeación como desarrollo, como ser humano. Lo logró, pero lo logró él. Todavía esto es una discapacidad. Todavía esto puede sacarle ventaja o desventaja al nombrarlo como discapacidad, pero en realidad muchos de estos jóvenes se sienten coartados, limitados dentro de sus proyectos y desarrollos profesionales. ¿Por qué? Porque se sienten sujetos a las decisiones de otros, cuando realmente pueden tener el coeficiente, la inteligencia suficiente para lograr los objetivos que ellos se puedan proponer. Creo que dentro de esta base lo más importante es la información. La información, especificar más dentro de ese manual que nos dieron, el DSM, que está hecho por un grupo de expertos que tienden a querer facilitarnos el hecho de clasificar en un determinado grupo a cierto tipo de pacientes cuando dentro de las mismas características de Asperger hay niveles. Sí, yo hago una clasificación muy sencilla a mis papás y les digo, vamos a suponer que tenemos
10 niveles dentro del Asperger, ¿sí? Desde un nivel muy leve, apenas perceptible, hasta un nivel perfectamente marcado. Y yo lo he visto dentro de los procesos evolutivos, que todos los que tienen de un 5 a un 1 dentro de las características Asperger son jóvenes que pueden llevar una vida normal, que pueden tener un desempeño universitario normal, que pueden llegar a tener una familia y que pueden llegar a formar parte de una sociedad y proponer y tener resultados. Entonces, realmente creo que el mismo Asperger, como lo comentó aquí Lai, tenemos obviamente que tomar en consideración que hay dentro de las mismas características niveles de intensidad que los pueden hacer más accesibles a situaciones educativas regulares o que requieren adaptaciones curriculares, que necesitamos maestros mejor enterados de las características biológicas y podamos trabajar de una manera mucho más eficiente y sacar toda la ventaja que podemos tener dentro de estas características de Asperger, porque obviamente son jóvenes que tienen muchas cualidades, tienen empeño suficiente para lograr los objetivos a los cuales ellos se están proponiendo. Entonces, definitivamente creo que hay mucho que hablar todavía de características Asperger. Tenemos mucho que informar desde al paciente, a la familia, a la sociedad, y necesitamos, sobre todo fundamentalmente, necesitamos crear programas tempranos en educación temprana para que nuestros maestros tengan la capacidad de poder observar y detectar en forma oportuna características y darles el apoyo conductual, emocional y psicológico necesario para que el niño salga adelante. Yo creo que en países, por ejemplo, como España, donde se hace un rastreo desde que el niño entra a un nivel preescolar y se hacen evaluaciones de un escrutinio general y se van detectando los casos en forma mucho más temprana, yo creo que no es que haya más que en otros países. En realidad, se han puesto más las pilas para poder detectar oportunamente y darles el apoyo a la familia, al paciente y a la escuela para que el niño pueda llegar a un desempeño correcto. Entonces, realmente la parte médica no está centrada en dar un tratamiento médico. La parte médica es diagnóstica y no lo hacemos solos, lo hacemos junto con el psicólogo, con el neuropsicólogo, con los maestros, con la familia, para poder conjuntar la cantidad de datos clínicos con la intensidad suficiente para poder determinarlo dentro de esto. Ojo con el diagnóstico excesivo. Es un tema de moda, estuvo de moda desde el año 2010 a la fecha por las personas muy célebres que se han descartado o que han dicho ellos en forma publicitaria: yo tengo estas características. Nos encantaría de verdad que todos los jóvenes con características Asperger lograran sus objetivos. Lo pueden hacer si tenemos el apoyo continuo de la familia, del grupo, de la escuela, y le damos el acompañamiento correcto para que logre lo que tenga que hacer. Entonces, realmente la parte médica es diagnóstica, la parte farmacológica es totalmente opcional, no estamos curando nada, estamos ayudando a minimizar síntomas cuando estos sean suficientemente importantes y que estén dando problemas dentro de su propio desarrollo del niño. Entonces, yo creo que la parte más importante va a ser todo lo que podamos hacer como sociedad, como personas enteradas, como personas que trabajamos con estos niños, podamos realmente aportar nuestro granito de arena, seguir insistiendo, porque con el grupo de psicología necesitamos trabajar mucho ahorita en la parte de, es que su hijo es autista. Y entonces se quedan ahí, su hijo es autista, punto, hasta ahí. Cuando en realidad tenemos que hablar de todo el espectro, hablar porque lo pusieron ahí, y que hay que considerar que todos los que están en una clasificación entran y salen. Tenemos, por ejemplo, el grupo RED, que entró en 1994 y ya para el DSM-5 salió del grupo.
no porque dejó de tener autismo, sino porque se encontró que sus genes específicos solo eran 2. Entonces lo mandaron al grupo de desórdenes genéticos, pero no por eso dejó de tener un espectro autista tan amplio como lo tiene. Entonces, definitivamente, el ser acuciosos, finos en el diagnóstico y que la familia y el propio paciente, cuando tenga la edad suficiente, entienda dentro de lo cual está inmerso su diagnóstico, va a ayudar para que este joven o esta señorita puedan lograr las metas que se propongan, porque al final esto es evolutivo. Hemos visto un incremento sustancial del 0.04% al 2%. Entonces, realmente, cada vez vamos a tener más jóvenes. ¿Por qué? Porque los factores ambientales influyen muchísimo. La vida digital, el uso de tecnología, el aislamiento social, los amigos virtuales en lugar de los amigos presentes, influyen definitivamente para que estas características se puedan ver mucho más marcadas dentro del proceso. Entonces, necesitamos trabajar en todos los ámbitos, en todo el contexto social, escolar, familiar y dentro del mismo paciente para lograr los objetivos de un desarrollo sano, agradable y funcional para nuestros pacientes. Yo espero que esta información les sea de utilidad. Me encantaría muchísimo tener la oportunidad de dialogar con los jóvenes que están viviendo estas características, ver cómo les va en el contexto con sus iguales, cómo le va con los adultos y cómo está su perspectiva de vida, porque realmente tenemos mentes buenas, mentes brillantes que pueden ser perfectas para el trabajo presente y futuro a nivel de diferentes carreras y de diferentes profesiones. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Araceli. Bueno, yo creo que sí va a haber oportunidad de este diálogo después de la intervención de la maestra Heréndira. Y bueno, de ella le vamos a pedir que se presente ella misma, nada más comentar pues que es presidenta de la asociación Faro de Alejandría, que pues tiene ya más de 15 años que está trabajando con personas dentro del espectro. Maestra Heréndira, adelante por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Heréndira Cuevas. Me presento ante ustedes. Tuve la fortuna de, desde el año 94, pertenecer a un equipo de profesionales que seleccionó la Dirección de Educación Especial para capacitarnos con varios investigadores en diferentes puntos de Estados Unidos. A partir de ahí se implementa un modelo para atender a niños con condición de autismo y Faro de Alejandría nace hace 19 años, justamente mañana es nuestra fecha. Es un tema que no he dejado, he continuado con el contacto con algunos de los investigadores que siguen trabajando y pues ahí seguimos de la mano porque me brindan una asesoría que yo considero muy valiosa. Me llamó mucho la atención ahorita algo de lo que estaba diciendo la doctora, muy interesante, doctora, todo lo que mencionó. Sí me gustaría enfatizar que las familias se van mucho con el tema del diagnóstico, bueno, el grado cualquiera de sus grados, pero tenemos que mencionar que autismo no siempre viene solo. Y eso me parece preocupante porque los papás cuando escuchan solamente y se enfocan ahí en autismo, tratando de desconocer los otros elementos que de repente hay ahí y que están impidiendo los progresos que como chico con Asperger pudiera lograr. Creo que yo también hablo a veces mucho, como usted, doctora, me enfoco en hablar de la condición, porque el tema de hablar con qué otras cosas puede cursar, pues es otro tema, justamente, pero sí que tenemos que hacer conciencia a los papás en esa situación. ¿Por qué? Ahora ya voy a mi tema propiamente y les comento
que yo siempre consideré que los niños con condición de Asperger, porque era lo que más nos tocaba convivir. Yo veía que los papás duraban un poco en terapias, veían un poco de resultados y ya se iban. Revisaba yo el diagnóstico y decía, pues no pasa gran cosa porque Asperger tiene grandes posibilidades y efectivamente así ocurre. Tiene grandes posibilidades, aunque como lo dice la doctora, no todos por parejo. Y depende mucho también de la red de apoyos, que principalmente es la familia, enseguida tenemos la escuela y bueno, van siendo, se va extendiendo, ¿no? Su médico, sus terapias, todo lo demás que vaya recibiendo, para poderle brindar lo que justamente necesita. Sin embargo, en los últimos 2 años, se han acercado a nuestra institución adolescentes y jóvenes en busca de un diagnóstico. Y yo les comento que como ya no son pequeños, ya no aplicamos las pruebas típicas, sino que nos vamos sobre todo por entrevista, por escuchar a la persona de manera directa y vamos explorando varios aspectos. Con mucha tristeza y frustración profesional me di cuenta que, bueno, me vengo dando cuenta que estos niños y jóvenes la pasan igual de mal que el niño o adolescente con otra condición. ¿Por qué? Porque estas características, que las mismas que dijo la doctora, pero yo las voy a mencionar como con otras palabras, igual lo van como limitando para participar y sobre todo para defenderse en muchos aspectos de la vida social. Nuestro ambiente social es agresivo. Los chicos se ocultan para hacer una agresión, para el bullying. A veces el bullying no parece bullying o se nos oculta a los ojos del docente, sea en el grado que estemos. Y podemos considerar que las cosas no están sucediendo, cuando en realidad sí. Y hago la entrevista. A veces me han compartido situaciones muy fuertes, de maltrato, incluso hasta de docentes, pero que en su momento, bueno, nunca lo dijeron ni a sus padres. Salen en entrevistas porque, bueno, ya uno va agarrando cierta práctica para obtener cierta información. Entonces decidimos en el año 2021 comenzar el trabajo con un grupito que ya habíamos detectado. En ese momento eran 16 y ahorita ya llega a 21, para trabajar ciertas cosas de desarrollo de habilidades sociales, pero al mismo tiempo estar investigando, porque no teníamos como toda la información con nosotros. Una de las cosas muy ricas que encontramos y como que pudiera ser como punto de origen es la dificultad en el autoconcepto. Es algo que adquirimos a nivel desde el preescolar, y a eso van una de las cosas básicas. Y que en su momento Piaget nos dice, el constructo del autoconcepto es la base para construir el conocimiento del mundo. Entonces yo empiezo por conocer mis ojos, mi cabeza, mis manos, mi. Y empiezo luego a diferenciar que los otros no son una prolongación de este yo, son otros yo. Y luego, casi al mismo tiempo, estoy conociendo mi derecha, mi izquierda, mi arriba, mi abajo. Y así es como voy ubicando más aspectos del mundo. Enseguida voy comparándome con los demás y entendiendo que la otra persona tiene ojos de otro color, el pelo de otra forma, más largo, más chico, más chino, que yo soy niña y el otro es niño. Y así esta serie de diferencias primeramente físicas. Ahí encontramos una primera dificultad con los chicos en algo que no quedó totalmente construido. En jóvenes, en adolescentes les pregunto, ¿cómo eres físicamente? Y ninguno ha llegado, por ejemplo, a decirme 5 rasgos. El común es 10 rasgos, de 5 para abajo. Y si alguien me menciona 5 es porque ya tiene como mucha información sobre sí mismo.
Nosotros cuando le preguntamos a una persona neurotípica sobre su aspecto físico, incluso menciona, bueno, tengo esto, pero no me gusta de mí. No me gusta que tengo sobrepeso, no me gusta mi pelo rebelde, ¿sí? No nada más lo que tengo, sino de lo que tengo, lo que me gusta y lo que no me gusta. En ellos es altamente difícil. El siguiente paso en la construcción del autoconcepto es identificar. Cuando de niña me enseñaron a identificar emociones, fui aprendiendo a conocer mis emociones, pero luego pude ponerme en el supuesto del otro. Cuando vive una situación parecida a la que yo he vivido, puedo suponer que si se cayó, puedo suponer que le duele y que quiere un consuelo cuando somos pequeñitos. Y bueno, así se van construyendo cosas que, por un lado, también están sostenidas en lo que es las inferencias. El punto de las inferencias, quiero que vayamos como ligando todos estos elementos para luego llegar a encontrar quién es nuestro adolescente, nuestro niño, nuestro joven con esta condición. Entonces, al conocer esta parte y saber el punto de las inferencias, se le está dificultando, donde estas también se vinieron desarrollando desde bebés. El bebé cuando llora y llega mamá a consolarlo, de pronto fue algo accidental y de poco a poco se va dando cuenta que cuando llora viene mamá, y hasta que entonces lo llega a hacer de manera intencional para que venga mamá a atenderlo. Y así vamos construyendo más inferencias cada vez más complejas. En ellos es un actuar, en la mayoría de las situaciones es un actuar, y los resultados pues están ahí, pero generalmente no están tan intencionados. Otra de las características es la parte de la comunicación. Por las alteraciones sensoriales, varios de ellos no alcanzan a procesar todas las palabras que escuchan. Algunos de ellos me han compartido: como yo no comprendo todo lo que me dicen, mejor me quedo callado y no participo, no hablo. Y cuando les comento qué te gustaría mejorar de ti, me dicen, pues que yo pueda entender mejor para yo poder hablar más. Esta parte de la escucha va entonces también ligada con la parte de la comprensión literal de lo que se dijo. Hay dificultad para entender las palabras que no tienen un referente claro. En principio, pues como algunas emociones, ¿no? El amor, el respeto, la lealtad. Es muy complejo entenderlos porque no tienen una forma, un color, un tamaño. Y hay que irlas construyendo de a poco. Aquí abro un paréntesis de el por qué tenemos que trabajar con ellos a través de esquemas o de conceptos o de mapas mentales, para ir construyendo ideas, sobre todo de cosas que no son tangibles. También hay muchísimos otros aspectos de comunicación, y nuestro lenguaje está lleno de palabras que son imprecisas, como poquito, tantito, al ratito, y el pórtate bien, el tan común pórtate bien. Es que sí fue muy clara, dice la maestra. Le dije pórtate bien. Y no caemos en cuenta de todas, la flexibilidad que tienen esas palabras, la falta de imprecisión para los chicos. Me decía uno de los chicos cuando le hice una pregunta en específico: a mí me complica mucho cuando me dicen, por allá, es que yo no sé, allá es muy amplio. Dice, no sé para dónde mirar y mejor no miro, ignoro lo que me están pidiendo. Y como eso, muchísimos otros elementos, el pórtate bien, que tiene un valor. Si pensamos solamente en casa, tiene un valor dependiendo la hora, dependiendo el lugar donde estamos. Si es el momento en que se va a bañar, el pórtate bien tiene un valor. Si es la hora de comida, tiene otro valor. Si estamos viendo la televisión, tiene otro valor. Y entonces, cuando salimos y vamos en el carro, tiene otro valor. Y siempre es la misma frase. Entonces, estamos esperando que el niño intuya o infiera a qué me estoy refiriendo. Esto es que no estamos visualizando con precisión a nuestro chico. Y ahorita me voy a referir a nuestras inferencias. El otro punto
que tenemos que considerar es sus intereses y sus habilidades. A veces le gusta estar haciendo cosas para las cuales no es necesariamente hábil, pero le gusta. Y hay otras veces que está realizando cosas que no necesariamente son productivas para él, pero se lo permitimos. Y muchas veces aquí también los papás, igual que con el resto de los hijos, les hemos permitido el uso de la tecnología para que los hijos no nos molesten, para que estén en paz, para que estén tranquilitos, aparentemente, pero también ignorando las consecuencias que trae el uso desmedido de la tecnología, desmedido y no vigilado. Me he encontrado con familias que le han permitido esto a sus hijos porque parece ser indefenso. Sin embargo, esto también influye en el constructo de su estilo de pensamiento. En alguna ocasión, algún chico de una familia con muchos principios morales y con una vida religiosa ya un camino muy andado, el chico empezó a ver videos para informarse de diferentes temas y entre esos cayó en temas donde hablaban de cosas contrarias a la religión. No es que yo me espante de esto. Lo que sucede es que el chico llegó un momento en que se volvió contra los valores de su familia y porque para él era una verdad. Y le decían, ¿dónde aprendiste esto? Es que lo dice tal video, es que lo dice tal autor. El punto es que muchas veces no tomamos en cuenta las características de los chicos y descuidamos lo que decía, lo que ven y por cuánto tiempo lo ven. Esto y algunas otras cosas en cuanto a la tecnología es que también se nos pueden volver en contra, y no solamente de nosotros, están en contra de ellos porque generan confusión. Entonces, a lo que yo voy es esto. Yo necesito hacer uso de mis inferencias para empezar a volver a conocer a este chico, a este hijo mío, porque yo supuse que él suponía. Yo supuse que él entendía las cosas de tal o cual manera. Si bien es cierto, y yo les digo, cuando un niño llega, siendo niño pues, llega por el diagnóstico y por muy fuerte que sea o muy severo que pueda parecer la condición de autismo, si no trae otra condición, yo les digo a las familias, detrás de todo esto hay una inteligencia regular, pero el gran reto es que tenemos que bajar todas estas conductas. No te digo que va a dejar de tener el autismo, con esto se va a quedar, pero sí puede pasar, y lo digo por experiencia, por ejemplo, de un grado 3 hasta un grado 1, con una buena red de apoyos, con unas decisiones acertadas, y podemos encontrar ahí este grado de inteligencia regular. Sin embargo, la parte cognitiva lo hace todo por sí sola. Tenemos que tomar en consideración estos rasgos del chico para saber cómo ayudarlo. Yo vengo entendiendo que el chico con condición de Asperger va a requerir ayudas durante su vida, pero no quiere decir que le voy a dar la ayuda que yo crea o que yo intuya. Las ayudas tienen que ser como un chaleco a la medida. Tienen que estar fundamentadas en todo un análisis funcional multidisciplinario e interdisciplinario para poder brindarle lo que él requiere desde casa, desde lo académico, porque después de aquí se va a derivar, tiene que, por el perfil de egreso que estamos considerando, que el chico tenga finalmente una ocupación digna, satisfactoria y que le provea, si no todo el sustento, una gran parte del sustento y que pueda realizar también su vida personal. Otro de los aspectos que tienen una carencia o está como muy disminuido en los chicos con Asperger es su visión de futuro. Algunos de ellos contestan con fantasías, se nota porque contestan de acuerdo a un personaje, es que voy a hacer así, así. Y dices, estoy escuchándolos y digo, esto suena a toda una película.
La pregunta que sigue después de eso, ya que expresa lo que cree que puede ser en 3, 5 años, al preguntarle qué tiene que ocurrir para que todo eso se haga realidad o qué tiene que pasar para que eso ocurra, generalmente dicen, pues que pasen esos 3 años. Sí, o sea, no está claro los eventos, el 1 a 1 o los grandes eventos, por ejemplo, concluir mi carrera, buscar un trabajo, no. O sea, un chico que me dice, me veo en el extranjero, liberándome de mi familia, formo mi propia familia, tengo mi empresa, dices tú, wow, si me quedo con eso, digo, el chico, muy bien con sus proyectos, ¿no? Pero luego le digo, ¿qué ocurre? Pues que pase ese tiempo, sí. Maestra Heréndira, le quedan 3 minutos. Ya, acabé. Justamente iba a ser el cierre. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, pues a continuación, pues antes de poner en discusión este diálogo, pues, tanto con la doctora Araceli como con la maestra Heréndira, le vamos a dar paso a la expresión y a que compartan experiencia algunos estudiantes, y le voy a dar la palabra a la doctora María Elena Anguiano para que pues, ella presente a estos estudiantes. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Pues un gusto estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema tan importante y tan relevante de aclarar en la actualidad. Y pues justamente la intención es hacer escuchar la voz de los especialistas, pero también de los estudiantes que son quienes en el día a día enfrentan estas barreras, enfrentan esta intolerancia, esta incomprensión, estas confusiones que se generan en todas estas terminologías que se manejan y que a veces pues dejan poco claro pues en qué consiste cuando hablamos de síndrome de Asperger. Entonces, pues les presento a nuestro estudiante recién egresado, Juan Manuel García Sánchez, de la licenciatura en Administración de las Organizaciones del Sistema de Universidad Virtual, y quien pues nos va a compartir desde su experiencia como estudiante con una condición algunas reflexiones muy interesantes. Adelante, Juan Manuel. ¿Sí me escuchan? Bien. Buenos días a todos. No soy el mejor ejemplo que pudieron elegir para compartir experiencia, pero quizá el típico de los neurodiversos. Efectivamente, parte de mi experiencia como estudiante, bueno, como adulto, yo tengo 55 años, estoy terminando apenas mi carrera de administración de las organizaciones, ha sido precisamente enfrentarse a ese mundo hostil del que hablaban, pero como a través de mis 55 años he tenido que aprender a la fuerza la adaptación como ser humano. Sufrí mucho de niño, pero no es aquí un lugar para quejarme, y creo que eso de alguna manera va formando el carácter. Y tuve que adaptarme a muchas cosas. Para empezar, desde que fui diagnosticado en 1973 con confusión, supuestamente ataques epilépticos, yo no me acuerdo haber tenido alguno, y que se confundían las ondas cerebrales y que a lo mejor no se conocía esto en aquel entonces, y las conductas, etcétera, me dieron fenobarbital, lo cual me afectó mucho acá, pero no, hay que entender que no se conocía en aquel entonces un tratamiento adecuado para un niño con Asperger. Entré al seminario de Guadalajara, ahí tuve que aprender a convivir, pero también aprendí mucha cultura y aprendí a desenvolverme de alguna manera, y cuando me retiré del seminario tuve que enfrentar, ya como recién adulto a los 18 años, cómo enfrentar un mundo que yo no conocía. Soy literal, efectivamente, como dicen, de tal manera que cuando aprendí a manejar, mi papá me decía, no te pases el alto, mira, es vuelta prohibida, ponte el cinturón. Y ahora, date la vuelta aquí, que al cabo nadie nos ve. No me voy a dar la vuelta. Es que eres un tonto. Sigo sufriendo lo mismo.
No sé si sea incomprensión, no lo sé, pero mi mundo cuadrado, que también mi sociopatrón se queja, es que eres muy cuadrado. Discúlpame, pero las leyes fiscales dicen así, y no voy a permitir esto. Soy muy literal, sí, pero de alguna manera hay altibajos y hay claroscuros en el futuro, ya como el futuro de los niños actuales, hacia a un adulto como yo, que ya tiene ciertas responsabilidades y que la perspectiva es, pues hay que vivir. Y creo que el mejor enfoque que alguna vez alguien me dio es, ok, ya sabes que tienes Asperger, sufres Asperger, y entonces entendí que yo no sufro el Asperger. Yo disfruto mi Asperger. A veces lo sufren los demás, mis compañeros o mi familia. No soy aceptado por mi familia. Tengo secuestrada a mi hija por un problema de alienación parental, etcétera. Y todo porque es que eres así. Es que no me entiendes las indirectas. Ok, espérame, es que yo funciono así. Pues es que no deberías. Me sigo enfrentando a lo mismo, pero tengo que seguir viviendo. ¿Cómo vas a formar tú, papá de familia o maestro? ¿Cómo vas a ayudar a un niño a entenderle cómo adaptar ciertas cosas, hacerlo consciente de la adaptación hacia un mundo literalmente hostil? Sufrir, pues yo creo que todo mundo sufre de alguna manera, tanto en el ambiente educativo como en el ambiente social. Para mí, haber sacado la carrera a mis 55 años representó un sacrificio y muchas críticas. Sin embargo, al final del día, a quien tengo que satisfacer es a mí. A quien tengo que dar orgullo es a mí y a alguien más a quien debo responder del otro lado. Nada más. Qué bueno que se están haciendo estos eventos. Alguna vez comenté, aquí también está invitada la contadora de la empresa, que su hijo tiene algunos rasgos y con el que me la llevo maravillosamente. Acabo de conocer a un par de gemelitas que también tienen cierta condición y de repente hago clic con las personas que tienen estas mismas características y entonces me dicen, wow, qué padre. Le comentaba a la maestra María Elena, quiero tomar una maestría en psicología porque quiero comprender mi condición y mi posicionamiento ante el mundo, pero también en algún momento ayudar a tantas familias, etcétera, que tengo alrededor y que tienen hijos con esa condición. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por todo lo que nos aportas con tu experiencia de vida. Y vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Jorge Luis Alatorre Leal, estudiante de Trabajo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Estás listo, Jorge, para compartirnos? Buenos días. Buenos días, disculpe. Estoy aquí en el centro universitario. Mi nombre es Jorge Luis Alatorre Leal. Tengo 19 años. ¿Qué puedo decir de mi experiencia a lo largo de la escolaridad? Bueno, ahorita me estoy topando con la pared de que muchas veces hay muchas personas que no entienden realmente a las personas como nosotros. Juzgan nuestras acciones. Realmente creen que somos irrespetuosos o algo así, pero la realidad es que tenemos mucho por aprender. Esto va de la mano, de mi parte y de ellos, pero más de las personas. Ahorita me topé me topé así de que tengo que hacer un trabajo solo en equipo. Ahorita eso me resulta cruel porque ¿qué se nos debería incentivar a todas las personas a saber convivir entre nosotros? Saber convivir entre las personas sin importar lo que pensemos o algo así. Es lo que me he topado. Si algo hiciera mi profesión, no la critico nada, es que se nos debería enseñar a ser más empáticos. Y más que nada esperemos, personas como yo y de todas las discapacidades y demás, logremos hacer un cambio. Porque, fíjese, yo como estudiante, yo he sobresalido. He tenido buenas notas, mejores calificaciones así, pero si algo he aceptado es que mi fuerte nunca han sido las habilidades sociales, quizás porque en ciertas cosas nos hace falta adaptarnos o en ciertas también corresponde al resto de la sociedad adaptarse a nosotros.
porque pasa así de que a veces la gente es cruel y a veces no te quiere incluir, no, o a veces no quiere saber, ay, disculpe, no quiere saber sobre cómo son las personas como nosotros cuando en realidad tenemos un potencial grande, pero nadie cree en nosotros. Por eso es que deberíamos de alguna manera demostrarles que nosotros podemos, se puede. Es solo cuestión de creer en nosotros mismos, que se nos orienten los padres a darnos las herramientas que ellos pueden para que nosotros podamos salir adelante. ¿Va a tomar tiempo? Sí, va a tomar tiempo, pero nosotros debemos hacer lo posible para que no nos rindamos para nada. Es lo que yo puedo decir. ¿Qué me gustaría hacer a futuro? Si soy trabajador social, me gustaría orientar a más personas como yo y de todas las discapacidades. Me gustaría ir a mi preparatoria y traer los mismos cursos que alguna vez yo traje aquí al centro universitario sobre el autismo, crear más foros y demás, para que así se nos escuche nuestra voz, podamos mostrar diapositivas, mostrar toda nuestra vida, pero también que las personas entiendan que nosotros no somos malos, no pretendemos ser malos, solo que se entiendan nuestros comportamientos. Es lo único que yo siempre he pedido, que se entiendan mis comportamientos, que se entienda que no es mi intención dañar o tener intenciones así crueles, que han sido, que a veces no me doy cuenta de las cosas, pero eso no quiere decir que sea alguien malo, solo que sin duda yo he vivido así toda mi vida y me va a tomar mucho tiempo cambiar muchas cosas sobre mí, pero también las personas deberían aprenderse a adaptarse a mí, es lo que yo puedo decir. Y es lo que yo quería incitar como una reflexión a todo este foro de UDG virtual y así, que nosotros podemos. Tengo una historia por escribir y ya cuando egrese de aquí, contaré todo lo que he vivido y cómo he logrado aprender muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos tu experiencia y por ser también voz de muchos estudiantes que quizá pues no tienen esta posibilidad y este valor que tú has tenido para compartirnos. Comentarle a todos nuestros asistentes que Jorge, junto con nuestro compañero Roberto Ángel Uriel Cuellar, también estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pues han generado toda una sinergia, han pues a partir de una experiencia negativa que desafortunadamente les tocó vivir a ambos, han generado toda una serie de acciones y ellos son, doctora Araceli, quienes iniciaron el colectivo en Ciencias Sociales y los compañeros están sumando voluntades, están haciendo gestiones y estos estudiantes son oro puro y estamos pues para apoyarlos y sumarnos en estos y otros espacios, ¿no? Al final vamos a tener todo el diálogo, todo el intercambio de ideas, de preguntas, y ahorita le voy a dar el uso de la voz justamente a Roberto. Adelante, Roberto, ¿estás listo? Sí, muy buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Roberto Ángel Uriel, soy estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno. Exactamente estoy... Ay, Jorge, ¿le puedes bajar? Perdóneme. Ay, perdónenme. Yo voy a bajar. Bien. Precisamente yo estudio en lo que sería Ciencias Políticas y Gobierno. Trabajo en una asociación para niños con autismo, más especialmente en Ixtlahuacán de los Membrillos, mi municipio, que tanto lo quiero y que tanto lo amo. Bien, ¿cuál fue mi experiencia exactamente teniendo autismo en la Universidad de Guadalajara? Que mucha gente pues es muy comprensible en esta cuestión. Bien, precisamente pues he tenido muchas experiencias. Recuerdo muy bien el hecho de que uno de los sucesos más bonitos que fue es que mucha gente ya sabía de antemano que yo tenía Asperger. Mucha gente me decía, bueno, hubo rumores, mucha gente me decía, no, pues este sujeto tiene Asperger y que no sé cuánto. Entonces exactamente yo dije, yo exactamente en ese momento estaba enojado, porque dije, a ver, ¿quién fue? En ese momento estaba enojado. Yo le reclamé a uno de mis amigos y le dije, oye,
¿quién fue el sujeto que dijo que yo tenía Asperger? Que yo tenía Asperger. Yo estaba molesto y me decía, no, o sea, no te molestes, si lo habrán dicho o no, eso no nos importa. ¿Por qué? Porque si te aceptamos, te queremos como tal, como un amigo. Esa es la primera experiencia que realmente me fascinó, me encantó. Fue algo muy bonito que precisamente me aceptaran tal cual era. Pero también hubo problemáticas que sin duda marcaron un antes y un después dentro de lo que sería mi universidad. Una de estas cuestiones fue la de un maestro y la de una alumna. ¿Qué pasó con ese maestro, con esa alumna? Bien, digamos, el maestro no me llevaba bien con él. ¿Por qué? Porque precisamente yo le cuestionaba, yo le decía, porque exactamente él tenía un método muy lineal, es decir, era de administración pública municipal. Me decía, no, pues que se originó como tal, y yo lo contradecía y decía, no es así. Porque exactamente yo investigué esto y no precisamente era eso. El maestro se empezaba a molestar, se enojaba, etcétera, etcétera. Hubo un momento en el que él me dijo, no, pues es que se originó por parte de los Calpulli. Yo le dije, no, el municipio fue parte de los Ajao, etcétera, etcétera. Y me dijo, sí, pero es que no es importante. Y dije, a ver, estamos en una materia de administración pública municipal. ¿Cómo que no es importante? De ahí precedió que yo exactamente pues estuviera enojado, estuviera molesto. Bueno, él estuviera molesto. Yo en ese momento dije, pues bueno, no me importa tener la aprobación en ese momento. Lo que sí me molestó fue exactamente cuando estamos exponiendo, me quitó de la computadora, me quitó de la presentación y yo dije, maestro, o sea, eso me parece una falta de respeto. Yo sentía que era una falta de respeto única. Y se empeoró más cuando yo me llevaba mal con una compañera dentro del salón. ¿Por qué? Porque la compañera se burlaba así como o sea, muy discretamente se burlaba, se reía discretamente. Entonces hubo un punto en el que yo ya estaba del estrés, tanto del maestro como de la compañera. Entonces, la compañera, yo cuando estaba comentando sobre algo de científico municipal, la compañera se empezó a reír, se empezó a tapar así como que simulando la boca para reírse discretamente. Y yo le dije enfrente de todos mis compañeros, compañera, me parece una falta de respeto que se venga a reír enfrente de mi clase. El maestro, precisamente me dijo, ay, no señales a tu compañera, es una falta de respeto. Dije, es más falta de respeto es que usted que mi compañera se esté burlando enfrente de mi clase cuando yo estoy dando una opinión. Yo tenía en ese momento muy mal. Entonces, después de la otra clase que yo tenía problemáticas con una compañera por malinterpretarme en otra clase que yo tenía en ese mismo día, se me acumuló el estrés. ¿A qué punto? En el que yo me acosté en la escalera. Estaba muy serio, muy serio, o sea, estaba muy paralítico, o sea, me había paralizado de tanto que me preguntaba en mi cabeza, ¿qué culpa tenía? ¿Qué culpa tengo? ¿Yo qué habré hecho? Yo tuve al menos algo que ver en eso, etcétera, etcétera. Entonces, muchos compañeros en vez de ayudarme, se reían de mí cuando estaba en la escalera. Entonces, cuando me vio una amiga, que yo estaba en la escalera, que era amiga de Maresa, que una amiga mía ya inusualmente, me vio y me dijo, ay, Roberto, ¿qué te pasó? Y dice, nada, o sea, no podía ni responder. Yo estaba así, silencio, solamente podía mover la cabeza, decir sí, sí, no, exactamente. Entonces, llamó a Maresa, habló conmigo y digo, oye, Roberto, ¿qué te pasa? Y que no sé qué, y no me podía mover exactamente. Entonces dije nada, dije nada, pero con muy voz chiquita, como que muy silencioso. Entonces un momento en el que me dijo, seguro, si te paras exactamente, pues no te pasa nada. Entonces me paré, pero bueno, me levanté un poquito porque yo estaba acostado en las escaleras y empecé como que a lagrimear tantito. Me dijo, seguro que no quieres ir al hospital. Y yo me estaba aguantando el lloro. Entonces hubo un momento en el que dijo, bueno, vamos a la enfermería, porque hay una enfermería ahí en el CUCH. Vamos a la enfermería y casi a medio pasillo, enojado, casi que
en crisis, a punto de explotar todo, golpeo el suelo de toda la ira, de todo el enojo, de toda la frustración que tenía, y empiezo a llorar ahí en el suelo, abrazando mis pies ahí en bolita. Marisa estaba asustada en ese momento y decía, pues, ¿qué hago? ¿Qué exactamente hago? Y llamó pues a los enfermeros para que me atendieran. Yo no me quería mover en ese momento. Yo estaba triste, yo estaba ansioso, estaba enojado. Tenía muchos problemas sociales en ese entonces. Entonces, hubo una vez, o sea, ya exactamente me llevan a la enfermería llorando, casi que lagrimiendo todo. Mi Marisa me trató fue muy buena amiga porque me trató de consolar, o sea, me trató como que tratar bien, me abrazaba, me decía que estaba todo bien, que todo estaba correcto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos al hospital ya cuando estaba más relajado de lo común, ya pude contar todo, qué es lo que pasó con un maestro, qué exactamente había eso, etcétera, etcétera. Se tomaron cartas en el asunto, hablaron con el maestro. Si bien actualmente tengo unos problemillas con el maestro porque exactamente trata de discriminarlo, pero discretamente, ya no tengo tal cual algo que digas, ay, pues, que sea tan grave como es tan actual, así tal cual. Otra cuestión, ¿qué momento me diagnosticaron con Asperger? Me diagnosticaron a los 7, probablemente de la misma problemática que surgió de la mano que tuve yo con lo del bullying. Fue horrible el bullying que yo sufrí en primaria. Yo no le deseo al mal, ni un mal, no le deseo a nadie que tenga este tipo de problemas. A nadie en primaria. Entonces, cuando hubo problema, me llamaron al psicólogo, vieron algunos rasgos que tenía del autismo. Yo en ese momento, yo lo negaba, yo decía, no, yo no tengo autismo, no es así, que no sé qué, yo no tengo nada, etcétera, etcétera. Yo lo negué, yo quería negarlo porque exactamente, si de por sí me discriminaban, me hacían bullying en ese momento por tener, por ser normal, bueno, no normal, por ser o sea, neurotípico, tal cual. ¿Qué iba a pasar si exactamente decía lo que yo era, teniendo tal cual Asperger? Entonces, hubo varios problemas. Exactamente la segunda escuela, o sea, recuerdo que la segunda escuela que yo me traté de meter, cuando yo les comenté que yo tenía Asperger, me dijeron, no, no. O sea, me dijeron, no te vamos a entrar a la primaria. Me negaron la entrada. La tercera, yo no dije nada sobre mi Asperger porque yo tenía miedo. Actualmente ya no. Ya reconozco bien que esa condición, más que nada, me da esta identidad. Me hace tener esta correlación de persona. Me hace ver que esta condición la debo valorar mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. También agradecemos la intervención de Juan Manuel y de Jorge Luis. Bueno, antes de continuar, voy a leer algunos de los comentarios y preguntas que están aquí en el chat. Bueno, el primero de la doctora Noemí Moreno, que dice, gracias a ambas expositoras, es muy interesante y clarificador situar el síndrome en el contexto sociocultural y la experiencia diferenciada de acuerdo con el entorno y condiciones particulares. Mi petición es si podrían profundizar sobre las diferencias del síndrome de Asperger entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahorita damos a ello. Déjenme leer un par de preguntas más y ahorita le doy la palabra a la doctora Araceli. El maestro Noé González Gallegos, quien es el titular de la Unidad de Inclusión de la Universidad de Guadalajara, dice, tengo una pregunta para todos, bueno, para todas las ponentes. Dice, ¿consideran que las condiciones del espectro autista deben considerarse una discapacidad o una condición de neurodiversidad y por qué? ¿Sí? Y bueno, leo una tercera y después leemos las demás. Dice Beatriz Sandoval, no tengo un diagnóstico, pero me siento muy identificada.
yo no lo disfruto. Para mí sí es una discapacidad en tanto que no soy capaz de adaptarme al entorno. No sería una persona con discapacidad si no tuviera que salir a buscar trabajo o a estudiar o convivir con otros. Si fuera una isla, no tendría una discapacidad. Bueno, entonces aquí están dos preguntas y también el comentario de Beatriz. Doctora Araceli, adelante, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Muy interesantes sus comentarios, de verdad. De verdad, me encanta que estemos todos dentro del tema. Esta pregunta me encantó. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? Sí. Y les voy a explicar por qué. Vamos a encontrar un porcentaje muchísimo más alto de frecuencia de síntomas dentro del espectro en varones, 10-3, o sea, hay 10 varones por 3 mujeres. Pero la intensidad de síntomas son más importantes en el género femenino porque muchos de los genes que se encuentran involucrados se encuentran asociados al cromosoma X. El cromosoma X que tiene el varón lo dona la madre. Y el cromosoma X que tiene también la niña, uno de los dos cromosomas, lo dona la madre. Entonces, por estar asociado al cromosoma X, la intensidad de síntomas es mucho más importante en mujeres, pero es menos frecuente. Se debe fundamentalmente a que parte de la neuroquímica alterada por estos genes es que hay una alteración, una sobreproducción, sobre todo del neurotransmisor serotonina en el género femenino. Las hace más depresivas, más ansiosas, cuando en el género masculino el neurotransmisor más común tiene que ver con noradrenalina, con dopamina y y menos cantidad de serotonina. Por lo tanto, son más explosivos, más combativos y más impulsivos. Entonces, definitivamente sí los hay, pero se debe sobre todo a las variantes genéticas que se presentan y a la recombinación de síntomas. Todo esto se encuentra asociado al lóbulo frontal. Si nosotros compartimos síntomas con nuestra rama materna y nuestra rama paterna de depresión, de ansiedad, de trastorno deficitario de la atención, de esquizofrenia, de bipolaridad, de trastorno limítrofe de la personalidad, y hay muchos más genes en nuestra familia que se encuentren involucrados, los síntomas van a ser mucho más intensos. Pero sí existen diferencias y me encanta poder hablar de este tema. ¿Ok? Gracias. Maestra Erendira. Yo lo que puedo mencionar es que no soy psicóloga, hago esa aclaración. Sí hay en su comportamiento ciertas diferencias, sobre todo encuentro como un poquito más la facilidad de revisarse a sí mismas o poder hablar de sí mismas. Ayer tuve la fortuna de estar charlando con una persona que venía por diagnóstico de 48 años y estas personas me ayudan mucho como a ir redescubriendo a la persona con la condición, porque podía hablarme de sus procesos de pensamiento, claro, con preguntas específicas, y por ejemplo, me decía cuando atiende una situación en determinada, y su término era, es que se me viene todo como en cascada y no puedo atender la diferenciación de asuntos que hay que resolver en un determinado momento. Y como eso, muchos detalles que difícilmente el varón puede expresar. En el varón me cuesta mucho que, sobre todo, fíjense, suele ocurrir cuando exploras una situación, no pasa nada. No, como todo bien. Si no haces preguntas particulares específicas, todo está bien. Y vas explorando y encuentras los elementos ahí. Esa es la diferencia que puedo encontrar. Gracias, maestra Erendira. Y sobre la pregunta del maestro Noé González, si se considera que las condiciones del espectro autista deben considerarse una discapacidad o una condición de neurodiversidad y por qué. Doctora Araceli.
Bien, me encanta, me siento como en examen, pero la verdad es que esto es muy, muy importante. Ok, ¿qué es la discapacidad? Ok, existen dos tipos de discapacidad asociados a los humanos. Discapacidad intelectual y discapacidad de adaptabilidad social. Dentro, si yo considero el trastorno del espectro autista en forma general como una discapacidad, no. Lo que discapacita, obviamente, va a ser en cada persona, de manera individual, su coeficiente de inteligencia. Si tenemos entendido que los jóvenes de espectro Asperger, del que estamos hablando ahorita, su nivel de inteligencia promedio va de 90 hacia arriba, y tenemos los autistas típicos que va de 90 hacia abajo, y de ahí puede ir hacia 70, 60, 50, hasta una discapacidad total o un retardo mental importante. Entonces, lo que discapacita en sí es la habilidad o la inteligencia natural que tiene o viene inherente a este joven, que también la inteligencia se hereda, pero se hereda como una cuestión aparte, ¿sí? Una cuestión es el trastorno del espectro y la otra es la habilidad y la inteligencia. A mayor nivel de inteligencia intelectual, mayor capacidad de adaptabilidad de acuerdo a la neuroplasticidad y a la capacidad de mejorar sus atenciones sociales y mejorar el comportamiento del lóbulo frontal. Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista y basado en investigaciones que he leído de algunos expertos, es que lo que discapacita en realidad es el coeficiente de inteligencia, no el trastorno del espectro. Gracias, doctora Araceli. Bueno, tenemos otros comentarios que voy a leer. Ángel Manuel Noriega dice, me encantó cómo Manuel y Jorge no emplearon el uso de la palabra normal, pues algunas personas solo tienden a minimizar e infantilizar a la población en el espectro. La respuesta de Juan Manuel en el chat dice, igualmente que usted, Beatriz, por la último comentario que hice en la sección anterior, dice, a veces no creo ser capaz de adaptarme al entorno, el hombre nos obliga a tener que negociar la socialización, el maltrato, la aceptación y adaptarme lo mejor posible, son cosas de la vida. Otro comentario dice, desafortunadamente somos anormales en más de un aspecto, pero me llenó que el joven que se haya percatado de todo ello, de lo que hizo hincapié a tan temprana edad, algo que yo mismo lo hice, pero más tarde. Y luego continúa, creo que un buen porcentaje de nosotros, entre comillas, hemos tenido experiencias afines en mayor o menor grado durante estas etapas justamente. Bueno, antes de continuar leyendo los comentarios que hay en el chat, pues me gustaría preguntarles a quienes están presentes si algún otro estudiante, alguien más que quisiera tomar la palabra directamente, pues también adelante, ¿no? Lorena Bernal, adelante, por favor. Buenos días, soy Lorena Bernal, soy egresada de la UDG Virtual. Tengo un comentario. Hablaban mucho de la participación de la familia, de lo importante que son los papás en este proceso, pero yo creo que en estos foros hace falta también la importancia de incluirlos, porque a veces los cuidadores primarios son los que conocen perfectamente el proceso, porque a veces las personas con Asperger o con alguna otra discapacidad lo ven de una forma, pero a veces los cuidadores primarios son los que buscan escuelas, se tienen que enfrentar a muchísimos otros problemas, ¿no? Yo tengo una hija dentro del espectro autista y me ha tocado toparme con pared con muchas cosas. He llegado a médicos que me han dicho, pues estos niños se mueren pronto, entonces, ¿para qué te damos terapias, no? Entonces, a veces a eso nos tenemos que enfrentar y tenemos que hacer muchas cosas para que ellos lleguen a la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hace falta el enfocarnos a veces no en juzgar a los padres, porque yo escuchaba la parte de que
los papás ven un poco de mejora y se van de terapias y a veces no es que te quieras ir, a veces es que ya no puedes regresar por muchas situaciones, puede ser economía, puede ser enfermedades también de los cuidadores primarios y es difícil. Entonces, la verdad es que aprendo mucho del día de hoy, pero sí me gustaría que a veces tomáramos en cuenta la participación de la familia, porque a veces es difícil para la familia aprender, ¿no? También de ellos y pues muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Lorena. Sí, hemos tratado pues de que en estas sesiones que hacemos, pues que todo el mundo comente su experiencia, desde los expertos, los estudiantes o algunas otras personas dentro de la condición y también quienes están cercanos a ellos. Antes de darle la palabra a Roberto, quisiera pasarle la palabra a Erendira Cuevas para que nos dé su comentario sobre la pregunta que dice si era discapacidad o no. Entonces, adelante, Erendira, por favor. Gracias. Pues mira, miren, desde el enfoque social es un punto muy interesante porque justamente las personas con la condición de Asperger tienen altas probabilidades de, como lo dijo la doctora, de tener una vida dentro de lo más regular posible. Sin embargo, yo mencioné, requieren ciertos apoyos. Entonces, no sé si las personas que están hoy con nosotros, todos conozcan el tema de la unidad de valoración, que es en la instancia en Jalisco que determina, o sea, certifica que una persona tiene discapacidad. En un grupo de diferentes asociaciones civiles que representamos en diferentes tipos de discapacidad, estamos pugnamos primeramente por la creación de esta unidad, pero actualmente no ha logrado lo que nosotros quisiéramos. A nosotros como asociaciones representantes de las diferentes necesidades consideramos que la persona debe ser valorada en lo que sí puede, funcionar y solamente mencionar en qué áreas se requieren los apoyos. Esto en el caso de la condición de autismo y cualquiera que sea el grado, me parece muy importante que tiene que ser medido, porque, por ejemplo, el determinar una discapacidad total me parece algo muy abrupto, muy tajante, muy determinante, cuando la persona puede ser capaz de tomar ciertas decisiones, quizá no todas, qué cosas sí puede decidir, qué cosas no, y saber que una decisión se toma como con todo el conocimiento de causa y asumiendo todas las probables consecuencias. Eso es tomar una decisión, porque la persona con esta condición también habla de una manera muy llana, muy directa y puede decidir, o sea, expresar lo que quiere. Pero esto no significa por sí mismo que es una decisión con todos los elementos que debe tener. Esa es la parte que yo digo que debe ser valorada para que la persona sea tratada dentro de lo más justo posible. Y es algo que seguimos en la lucha porque no debe estar clasificado ni dentro de lo que creemos, porque hay una clasificación que abarca su manual de operaciones y creemos que debe ser una condición aparte de todas las que están ahí consideradas para valorarse así, aparte, por separado. Ese es el comentario. Muchas gracias, maestra Erendira. Antes de darle la palabra a Roberto, voy a leer dos de los comentarios. Dice Julia López, soy madre de un joven con Asperger, apenas le diagnosticaron. Esto es nuevo para mí, me han conmovido sus experiencias, me entristece darme cuenta que hay toda una batalla por hacer, entender a los demás que hay divergencia neuronal. Yo fui parte de esa ignorancia, le agradezco mucho la oportunidad de aprender de ustedes, tanto maestros, personas con Asperger, les admiro. Muchas gracias, Julia. Y dice Kaori Neri, dice, me gustaría hacer una pregunta. Al existir diferencias entre hombres y mujeres, ¿no sería correcto entonces que el término Asperger desapareciera si este solamente está enfocado en diagnosticar a hombres? Porque en estudios recientes se dice que el diagnóstico en mujeres y hombres actualmente está a 1 a 1, solamente que no existe suficiente evaluación
enfocada en mujeres. Bueno, ahorita le doy la palabra a la doctora Araceli para que conteste, pero primeramente, Roberto, por favor. Muy buenas, quería responder más que nada a la cuestión que nos da a entender el comentario sobre si realmente es incómodo o resulta fácil el tener que deber de decirlo a la cara, decir, ¿sabes qué? Pues tengo Asperger. Sí resulta incómodo, más que nada, pero a la vez es aclaratorio. Resulta que inusualmente pues muchas personas dicen, no, pues o sea, es incómodo en el sentido de decir que exactamente tengas algo que te determina, porque en cierto modo es como decir, ah, mira, soy homosexual. Pues no, si es tuyo, pues es tuyo, va en lo privado, pero a la vez es comprensible designar o determinar o decir que tengo tal cual Asperger para dar aclaraciones para que no haya un malentendido por parte del grupo social. Por ejemplo, yo no puedo decir, ay, mira, pues yo no puedo decirles, yo no puedo hacer una broma sin antes aclarar lo que tengo. O no puedo siquiera determinar por qué tengo esos determinados comportamientos sin antes aclarar cuáles son las acciones predominantes que estoy realizando. Esto es lo primero. Lo segundo, de que debería motivarlos a videollamada o videocámara respecto a su privacidad. Sí, de que se pueda hacer mediante llamada o cámara por medio de los profesionales, pues cada quien, ¿no? O sea, depende de la persona con autismo, con el Asperger. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, antes de dar la palabra a Cristina de Alba, voy a leer otros dos comentarios. Dice Lorena Bernal Martínez, se habla de la familia y el apoyo de esta, pero creo que hace falta la opinión y la experiencia de los cuidadores primarios de la familia, porque ellos también viven en el proceso. Yo tengo una hija con el espectro autista y me ha tocado vivir malas experiencias en las escuelas y con los especialistas. Y Berta Esperanza dice, gracias por sus testimonios, Juan Manuel, Jorge Luis y Roberto. Si por aquí me pueden responder mi duda. Bueno, creo que eso ya estaba. Ya fue disculpe. Sí, adelante, Jorge. Quería decir yo también algo, disculpe. Sí, sí. ¿Qué decir sobre el autismo? Es que ahorita le empecé a hacer preparar. Aquí en la universidad, es que mi error fue haberlo dicho demasiado tarde, ya cuando muchas personas entendían muchas cosas en la preparatoria. Ahora aquí lo dije de una vez y pues de hecho fue por mí que traje las pláticas sobre el autismo y hemos hecho muchas cosas. Es que llega a costar mucho tiempo porque es primero aceptar las cosas y bueno, decir qué dirán. Hay muchas cosas que a mí pues con el tiempo voy a aprender y voy a lograr hacer, no tomar las cosas personales, pero también depende mucho de las personas. Algunos te apoyarán, otros te verán como persona normal, otros simplemente les va a dar a igual, pero bueno, yo siempre voy a decir, no me hago responsable si te ofendí, tengo mi condición, no justifico ciertas cosas, claro, pero si hay cosas que no pretendo ofender o algo así, pues esa es mi intención. Es que va a tomar cierto tipo de las personas. Tú haces tu labor en decir qué es lo que tienes, pero va a tomar mucho tiempo para ellos. Y sobre todo para mí, que también debes entenderlos ciertas veces. Es un aprendizaje conjunto, pero sí, a veces es mejor decirlo, a veces no, depende de cada quien. Yo digo que es mejor decirlo para evitar malos entendidos o que de alguna manera te entiendan. Te topas a veces con pared, pero toma su tiempo. Es lo que yo puedo decir y bueno, dejemos continuar. Gracias, Jorge. Le damos la palabra a Cristina de Alba y después a la doctora Araceli. Adelante, Cristina. Tu micrófono, Cristi. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la oportunidad de estar en este evento y agradezco que se organicen este tipo de eventos porque creo que todos nos retroalimentamos y siempre aprendemos. Bueno, yo soy Cristina de Alba, tengo 2 hijos dentro del espectro y participo en una asociación que se dedica a atender a chicos con autismo
que no tuvieron o todavía no tienen la oportunidad de estar en una escuela regular, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en el caso de mis dos hijos y compartiéndoles un poco la experiencia, pues uno por sus características, por las áreas comprometidas de su desarrollo no pudo estar en una escuela regular. Sin embargo, el mayor, desde chiquito, con muchos desafíos, con muchos retos, pues tuvo la oportunidad, siempre se hicieron ajustes, para que tuviera un mejor desarrollo, sensibilización en los grupos que he estado tanto en primaria, en secundaria, como en preparatoria. Un trabajo en equipo, como bien decía ahorita una mamá, es importante conocer también el trabajo y el acompañamiento que damos como papás, porque es un trabajo arduo, es un trabajo constante, es un acompañamiento con ellos para ser facilitadores en conjunto pues, con los maestros, con los docentes, con sus asesores, con quien coordina, desde dar a conocer que tienen esta condición. Yo creo que sí es importante ponerle nombre a lo que sucede, es dignificar lo que están pasando, las situaciones que tienen, y sí, pues estar al pendiente, tener material de apoyo. Y si bien es cierto que en el caso de los chicos con Asperger existe una concepción pedagógica particular y que los docentes pues tienen un trabajo extra, por decirlo de alguna forma, al igual que los papás, y que las entidades educativas deben también tomar ese trabajo, planificar, organizar y controlar, para que el aprendizaje que tengan sea significativo. También creo que se trata mucho de sensibilización y de voluntad. Mi hijo estudió la preparatoria en Tepatitlán, de donde somos originarios, y como anteriormente yo había sido docente de la Universidad de Guadalajara, pues digamos que su ambiente era muy favorable para él porque todos lo conocían desde más chiquito, me conocían a mí, de alguna forma fue un ambiente que a él se le facilitó. Actualmente agradezco que la Universidad de Guadalajara y la UDG virtual lo esté acompañando en este proceso. Esté estudiando actualmente la licenciatura en educación, en el sistema de la universidad virtual, y pues ahí estamos al pendiente, acompañándolo, esperando que tenga un excelente desempeño y sobre todo pues que se siga trabajando, que se sigan haciendo este tipo de ejercicios para que nos retroalimentemos y para que los maestros, los papás, incluso los chicos, estemos como en sintonía. Agradezco especialmente a los chavos que comparten su testimonio. Espero que algún día mi hijo también esté aquí porque todavía le falta un poquito para atreverse, pero yo sé que lo va a lograr. Agradezco que compartan su testimonio porque como familia también nosotros nos retroalimentamos y vemos en ustedes pues también el proceso y el camino que de repente a veces es difícil con nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristi. Bueno, antes de dar la palabra a la doctora Solís, leo un mensaje que dice, en Nacho a todos, dice, el detalle es que a nuestro modo chocan en ciertos aspectos con los parámetros laborales y sociales implementados por los sistemas, ¿no? Y también Eduardo López dice, nosotros no somos discapacitados, podemos realizar todas las actividades, solo requerimos que se nos permita realizarlas a nuestro modo. Muy bien. Ahora sí, doctora Solís, si gusta darle respuesta a la pregunta que hizo Kaori, si el concepto pues tendría que desaparecer si es que nada más se dirige hacia a los hombres o qué pasa. No, el concepto definitivamente fue elaborado desde antes de los años 80, obviamente la doctora Lorna Wynn, lo que tuvo en consideración fundamentalmente fue la tríada sintomática respecto a los patrones de comunicación, comportamiento social y a las estereotipias que presentaban como característica definitiva el espectro Asperger. Tiene el nombre de Asperger porque, bueno, hacemos alusión obviamente al primer médico que lo describió, que lo mandó a una revista de investigación y coincidió con lo que hizo el doctor Leo Kraner. Pero obviamente estaban hablando de dos grupos que ellos estaban considerando desde ese momento distintos dentro del espectro autístico, como le llamaban ellos, pero realmente estaban teniendo características parecidas,
pero a la vez tenían sus ciertas diferencias, sobre todo en la capacidad intelectual y en la intensidad de síntomas, etcétera, etcétera. Respecto a eso, cuando hacemos diferenciación en el área médica con respecto a género, no es que podamos ponerle nombre diferente a cada patología. Todas las referencias de investigación médica hacen siempre referente a edad, a género, a raza, porque tenemos, por ejemplo, una patología, voy a poner un ejemplo, hepatitis, que de acuerdo a las características biológicas genéticas del desarrollo de las razas blancas, se pueden ver mucho más afectada que las razas mestizas o las razas de piel oscura. Y eso se debe obviamente a variables genéticas. En el caso de la investigación respecto al espectro, se habla mucho menos del espectro Asperger en las niñas porque estamos más acostumbrados a considerar que las niñas naturalmente son más histriónicas, son más distraídas, son más dramáticas o tienden aparentemente a aprender menos. Pero en realidad están subdiagnosticadas, estoy de acuerdo. Creo que hay una gran cantidad de niñas que están siendo afectadas dentro del espectro, pero que obviamente pasan desapercibidas porque están catalogadas dentro de otra patología de orden psicológico o psiquiátrico. Entonces, por lo tanto, sí es muy difícil separar el género. Podemos hablar de intensidad de síntomas de acuerdo al género. Por ejemplo, tenemos el cromosoma X frágil, que tiene 99% de coincidencia con el autismo, pero que solo afecta a varones. Entonces, la importancia de reconocer el grado de afectación de acuerdo al género es para ver sobre todo estadísticamente si estamos dentro del rango de la posibilidad de que el paciente esté teniendo esa patología. Me gustaría hacer también un poquito el comentario respecto a lo que Lorena hizo. Me parece muy así, pero muy importante lo que ella dijo. Las familias. Es de vital importancia que los grupos multidisciplinarios que trabajamos dentro de los pacientes dentro del espectro autista, Asperger o cualquiera de sus variables, demos mucha psicoeducación a las mamás, a los papás, a la familia, para que ellos tengan las herramientas y las estrategias para poder acudir a los centros educativos que realmente cubran los criterios y los requisitos que puedan abonar a un buen desarrollo y un buen desempeño de sus niños. Es increíble, yo he encontrado escuelas donde una mamá muy bien psicoeducada al respecto presentó a su hijo en una escuela primaria, dijo mi hijo tiene estas características y la directora le dijo que no lo podía recibir porque no tenía idea si esa enfermedad era contagiosa. En ese momento la mamá se levanta y dice, efectivamente, ustedes no tienen la capacitación ni el conocimiento para poder tener aquí a mi hijo. Y entonces la psicoeducación a la familia nos va a permitir exigir a las otras áreas que estamos trabajando con nuestros niños, la familia pueda pedir más información y pedir que estemos más capacitados para poder ayudarles en el desarrollo. Eso me pareció muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le voy a dar la palabra a Antonieta Hermosillo, académica de la Prepa 4, y después de ella a Juan Gabriel Castillo. Adelante, maestra Antonieta. Buen día. Por favor, indíquenme si se escucha bien porque estoy en un área donde hay mucho ruido. Sí se alcanza a escuchar. Ok. Bueno, mi participación es en el sentido de que, bueno, como profesora de la universidad del nivel medio superior, nos hace falta mucho conocimiento. Tenemos muchos jóvenes que llegan con algunos rasgos, pero sin diagnóstico, y que están enfrentando todos los días diferentes barreras para integrarse a los grupos, para que los compañeros comprendan su manera de ser y no se les encasille ni se les marque como violentos, como insolentes, como groseros, para que los maestros también comprendan cómo es su forma de ser y cómo trabajar con ellos
para que ellos se sientan integrados al grupo, para que formen parte de los equipos de trabajo. Estamos enfrentando muchos retos, muchos problemas en el nivel medio superior. Cierto es que la universidad tiene una política institucional de inclusión, pero en el nivel medio superior al menos no hay mucho impacto todavía de las acciones que se llevan a cabo. Hay desconocimiento entre muchas dependencias de cuáles son los apoyos. Lo máximo que llegamos son las becas para estudiantes con discapacidad y los ajustes para el examen, pero no hay trabajo de intervención con alumnos, con profesores, no hay capacitación para los docentes, que recordemos que en el nivel medio superior y superior somos los docentes un conjunto de profesionistas que no siempre contamos con bases psicológicas o pedagógicas para poder trabajar dinámicas de grupos. Creo que es muy importante el tema del seminario y bueno, por la naturaleza misma de la condición es difícil de rescatar de primera mano las experiencias de los estudiantes, pero es un tema que da para mucho. Muchas gracias por sus colaboraciones, maestra Erendira, doctora Norma. Muchas gracias, maestra Antonieta. Y bueno, sí, ahí hay una cuestión que todavía hay que trabajar en la universidad, sobre todo en este sistema de educación media superior que abarca los más de 170 planteles de preparatorias con las prepas, sus módulos y sus extensiones que tiene la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ahí uno de los retos más que tiene, ¿no? Le voy a dar la palabra a Juan Gabriel Castillo. Juan Gabriel, no sé si ya estés listo para participar. Espero que se escuche bien. Adelante. Ok. Bueno, voy a intentar ser breve, así que si se me van algunos puntos, con toda confianza cada uno me los pregunta. Bueno, yo trabajé como terapeuta sensorial en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Tamaulipas, de Ciudad Victoria. Y era muy constante ver a los papás que llegaban con sus hijos a terapias con una situación de duelo y de desgaste emocional por la forma en que los diagnósticos de autismo se los daban sobre sus hijos. Entonces, muchos especialistas siguen viendo el autismo como algo como una condena para no tener vida social, para tener pocas oportunidades de vida. Pero al enterarse de que yo era un autista funcional, de que soy profesionista, soy maestro en educación especial, y aparte tengo mi familia, tengo 3 hijas que están un poco peor que yo. Era un gran alivio, porque a veces el diagnóstico se le ve como una condena de muchas cosas, de muchas limitantes, y no realmente. La ventaja del diagnóstico de Asperger es que le da a los papás la oportunidad de ver que la funcionalidad no es algo alcanzable. Yo fui autista no verbal, yo hasta los 4 años y cacho hablé, pero en mis tiempos no había los criterios diagnósticos tan bien definidos como ahora, o bueno, hay con algunas observaciones, pero sin embargo, lo que nos enseña el doctor Escoto es que hay cierta transitoriedad de los diagnósticos. El decir que yo soy autista a determinada edad no es una condena de que así me voy a quedar, sino que hay que ir trabajando los puntos débiles y aprovechar las áreas de oportunidad. Hay miles de biografías que podemos encontrar en internet. Hay muy buenos libros que nos dan pie de que un simple gato, una simple afición a la pintura o el acceso a los cómics, ese clic que se hace con los autistas ha sido un detonador de experiencias y de oportunidades. Cada paciente, cada persona con autismo diferente, no lo niego. A mí me ha tocado infinidad de pacientes que tienen características muy propias, pero sin embargo siempre hay esta etapa del clic, cuando se logra entrar al mundo del autista y ver qué es lo que está pasando. Eso es lo que nos falta en la investigación, porque mucha investigación se hace desde afuera y falta ver el autismo desde adentro. En los 80s fue cuando Temple Grandi abrió esa oportunidad de ver qué estaba pasando con los autistas. Donna Williams también. Entonces empezó a abrirse, a verse el autismo en primera persona. Y es muy importante que se recupere las voces de los autistas. Me encantó lo que comentaron los compañeros
es muy importante que expresen qué está pasando. Nuestras universidades están fallando. La NUYIS ya tiene 20 años su manual de discapacidad y ni por las luces de que se viera el diagnóstico de autismo en esa época, hace falta una revisión también de los manuales de las universidades. De unos 50 manuales que he revisado, acaso unos 5 son los que expresan un poquito el autismo. Pero todos están muy desfasados. Tienen una visión del autismo del siglo pasado y hay que ver el autismo como algo dinámico, no como algo que ya así nos vamos a quedar por siempre con la triada de Wing, y no, hay muchas oportunidades. La tecnología nos ha ayudado muchos porque muchos autistas estamos dentro de las carreras STEAM, entonces que los neurotípicos le sacan la vuelta y eso permite que hemos encontrado ciertos nichos de profesionales que han estado ayudando a que nuestros síntomas y aunque eso también es algo complicado, porque también se ha dado esa espinita del camuflaje, de que a veces tenemos que simular algunas cosas para poder sobrellevar una vida académica y profesional. Y ahorita comentaba las diferencias entre niñas y niños. El camuflaje se nota más en las mujeres y genera una serie de comorbilidades muy grandes, sobre todo en la adolescencia. Pero yo siento que hay que buscar nichos y hay que defender el autismo, porque muchas personas con autismo estamos haciendo aportes y hay que revalorar todo eso. Entonces, cualquier cosa, ahorita doy mis datos si necesitan algo. Yo ahorita estoy trabajando en mi proyecto de doctorado con un proyecto de investigación que intenta acercarnos a los estudiantes con autismo para ver sus historias de vida, para encontrar cuáles son aquellas cosas que han ayudado a continuar con su trayectoria académica. Porque gracias a Dios me he encontrado con que hay autistas que están en el nivel 2 y algunos que rondan un poquitito, casi nivel 3 de atención y que están dentro de las universidades, cuando algunos 10 años atrás ni siquiera habían tenido la oportunidad de presentar el examen de admisión. Ahora, gracias a Dios, las universidades están apoyando más a las personas con autismo, a pesar de que tengan sus síntomas de autismo muy evidentes, no como otros que tuvimos que adaptarnos a la fuerza. Pero sin embargo, hay muchas agendas pendientes y yo siento que hay que aprovechar espacios como este, en el que los expertos y los autistas podemos encontrarnos y marcar tendencias, aterrizar en proyectos, porque hay muchas agendas pendientes. La ley de autismo ya va para 7 años, 8 años, y todavía siguen muchas cosas que se quedan en el aire, y también las universidades, pocos investigadores, poca atención. Yo siento que las universidades deben de ser el detonante para ver el autismo, para mejorar las atenciones y para generar directrices, porque solamente hay como unos 6 manualitos y todos a nivel nacional y todos son para niños. Y los jóvenes y los adultos con autismo están descobijados institucionalmente. Ya van 5 años del informe de Zabaleta sobre la infraestructura en la detección del autismo y seguimos en las mismas. Hay poca infraestructura, hay pocos especialistas certificados, pero eso sí, hay un abanico de cursos y de material de mercadotecnia sobre el autismo. Pero yo siento que hace falta que los profesionales y los expertos se les oiga más la voz, porque hay muchos mercaderes, hay muchos pseudo profesionales que están mal atendiendo el autismo. Y bueno, gracias, estoy para lo que gusten y ahorita les doy mi correo. Muchas gracias, Juan Gabriel. Bueno, él está en el norte del país, en esta Universidad del Norte del país, y entonces también yo creo que ahí falta también esta colaboración y como dices tú, o sea, adentrar y diversificar las líneas de investigación en cuanto a este tema, ¿no? Voy a leer otros de los comentarios de Eduardo López. Dice: en este foro me doy cuenta que lo que me ha tocado sufrir, a otras personas también les toca batallar. Me doy cuenta que el llorar me gana el sentimiento, al menos una ocasión al día, es más común de lo que pensaba, ¿no? Muchas gracias por compartir. Y vamos a hacer una pequeña presentación en los últimos minutos que quedan.
sobre este colectivo que lo va a señalar Roberto. Nada más muy rápido, Roberto, ya nos quedan 5 minutos. Y luego mencionar algunos de los eventos que se estarán llevando la siguiente semana también sobre este tema, y pues terminaríamos la sesión. Adelante, Roberto. Muy buenas a todos, chicos, chicas, muchachos, muchachas, muchaches. Estamos aquí precisamente para invitarlos a lo que sería un colectivo que está haciendo por parte del CUCSH, para ver lo referente, tanto lo del autismo con las discapacidades intelectuales, físicas, mentales, etcétera, etcétera. O más bien decir condiciones, porque discapacidad yo no lo vería más que nada con esta visión. Así que precisamente pues estamos enfocados en ver el bienestar de todos los individuos sociales. Ya estamos llegando a una gran aportación. Por ejemplo, se vio una gran aportación por parte de lo que serían los maestros, como por los directivos del CUCSH. De hecho, si mal no recuerdo, o lo que tengo muy entendido es que exactamente se hizo para que se den una idea, primero se hizo un colectivo, se hizo una charla para los maestros, para hablar sobre lo que sería el Asperger, lo que sería el autismo, etcétera, etcétera. Y luego se hizo un foro, que era el foro Rompiendo Barreras, que fue un foro sorprendente. ¿A qué punto? A tal punto en el que se llenó todo lo que serían las filas, todo el auditorio, y hasta sobró más. O sea, literalmente se llenó por completo todo el auditorio. O sea, casi que hubo filas de un lado, hubo filas del otro lado. Estuvieron casi con muchas cuestiones y hasta se quedaron a ver lo que sería lo del autismo. También se tiene pláticas, se dio una plática para todo lo que serían los estudiantes, para lo que sería UDG, y estamos viendo la manera para crear lo que sería una unidad de inclusión por parte del colectivo. Si alguien tiene dudas, si alguien tiene una cuestión o se quiere unir al grupo o nos quiere aportar de alguna u otra forma, aquí está, ahorita les dejo mi número de teléfono para que puedan contactarme, para que puedan mandarme un mensaje, decirme, ¿sabes qué? Yo apoyo tu proyecto, yo tengo exactamente, estoy aquí para apoyarles, estamos aquí para ver ciertas cuestiones, etcétera, etcétera. Y ya se acabó. Muy bien, gracias, Roberto. Y bueno, les dejamos esta invitación para el próximo lunes 20 de febrero a las 5 de la tarde. Se va a llevar a cabo este evento. Y en CUSEI, ¿verdad? En el CUCS, perdón. Va a ser virtual, me están diciendo que va a ser virtual. Y en el chat se les va a dejar la liga o el registro para este evento, ¿no? Que se va a llevar a cabo. Bueno, pues de repente se nos agota el tiempo. Ahí en el chat ya dejaron los datos de la Fundación Faro de Alejandría. También la doctora Araceli Solís dejó también los datos de su consultorio. Sí, el contacto de Roberto también ya está aquí en el chat. No sé si ya también Juan Gabriel puso su correo. Sí, también está aquí ya el contacto y correo de Juan Gabriel. Y bueno, pues no resta más que agradecerles su presencia a esta sesión. No sé si alguien quiera comentar algo antes de cerrar, que se lleve un minuto menos para algún comentario final. Doctora Araceli. Dieron cuenta que me súper encanta hablar, pero ok, me encanta. Roberto, cuenta conmigo. Soy la doctora Araceli Solís, en lo que yo te pueda aportar, estoy a tus órdenes. Déjenme decirles nada más unos datos muy básicos. Hay que determinar, obviamente, si el proceso de discapacidad corresponde a un problema de tipo intelectual.
no al trastorno del espectro como tal. Es muy importante que el trabajo sea de un equipo multidisciplinario. El diagnóstico es muy importante, recordando que no existen marcadores biológicos claros y precisos para hacer un diagnóstico del espectro autista. El diagnóstico que hagamos definitivamente tiene valor si el paciente tiene acceso a servicios de apoyo. Ponerle un nombre a algo que le pasa a alguno de nuestros niños no sirve para nada. Si no trabajamos en forma conjunta con la familia, con las escuelas y con la sociedad. Necesitamos involucrarnos todos. Muchos de nosotros lo vivimos. Yo soy mamá de una niña con espectro Asperger que batallé desde 1994 y que tuve que aprender y que tuve que experimentar y que tuve que estudiar para poder ayudarla dentro de su diagnóstico y mejorar su pronóstico. Entonces, definitivamente es muy importante la psicoeducación y que todos estemos puestos a trabajar en equipo por nuestros niños. Les agradezco infinito su atención. Muchísimas gracias por la invitación y aquí tienen a alguien que puede ayudarles en lo que podamos. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Araceli. Maestra Erendira, ¿algún comentario final? Solamente decir que el trabajo con las familias es determinante. Nosotros trabajamos junto con la familia porque creemos que el trabajo en equipo en favor de la persona es más efectivo. Gracias. Muchas gracias. Y bueno,